Ain't worried about a hate nigga, they get no us. Oh. It's about to go down. Snow light, now we have to keep that in this whole town. Growing up, we alright, that's the most. I go green like I was Archbishop Don Juan and roll circles, round in circles like a marathon. My gym teacher told me. Bien, vamos a continuar, ¿verdad? Con respecto, digamos, a las interferencias, por favor, si no quiere estar acá, no es obligatorio estar en esta clase. Recuerden las normativas, ¿verdad? Si aquí nadie está a la fuerza, ¿sí? Si usted quiere estar acá, nadie lo tiene a la fuerza. Es aclaración porque me pasó la vez pasada en industrial. Había un estudiante que siempre quería llamar la atención. Al final, tuvimos que desistir de él en los grupos, ¿sí? Se hizo un reporte en el cual siempre los demás compañeros nos reportaban, en el mío la primera intención fue reportarlo y entonces nos evitamos, ¿verdad? El problema porque siempre la mayoría está interesada en querer aprender, ¿verdad? Si le resulta un poco aburrido, por mí no hay ningún problema, no es obligatorio que estén presentes acá, sino que solo me interesa la parte teórica, lo parte, en este caso, ¿verdad? Si resulta ya la otra sesión son puros ejercicios, si gusta incorporarse allí, pero le hago la aclaración porque solía pasar eso el ciclo pasado, es muy común. Tuvimos que reportarlo al final y no tuvimos ningún inconveniente, ¿sí? Al final se tuvo que retirar de grupo, ¿sí? Entonces, podemos hacer esa excepción. Con nosotros no hay problema acá. Las clases, como le digo, si resultan aburridas, es cosa de cada quien, ¿verdad? No es obligatorio que la estén recibiendo, ¿sí? Entonces, eso lo hago claro de ya, ¿verdad? Cualquier inconveniente, los micrófonos se apagan acá. A veces lo hacemos nada más solo por, no sé, llamar la atención. Y recuerde que esto está siendo grabado. Si está siendo grabado, hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? Ahí sale influencia en la grabación quién fue. Ahí nada más solo determina en este caso, ¿verdad? Entonces hay que tener gran cuidado, ¿sí? Si no nos parece las clases, no hay problema, ¿sí? No hay ningún inconveniente. En este caso, ¿verdad? Vamos a continuar acá con esto. El detalle radica en que vamos a conocer un poco sobre los conocimientos previos, ¿verdad? Que tenemos que tener con la materia. Ya a partir de la otra semana, esto ya va a quedar un poco más claro, ¿sí? Porque ya van a ser resolución de ejercicios dentro de los cuales nosotros necesitamos vincularnos, ¿verdad? Con, en este caso, el entorno en que estamos, ¿sí? Ahora, vamos a continuar, ¿verdad? Con la parte definiendo lo que es estadística. En este caso, les mencionaba, ¿verdad? Que tenemos que seguir este orden para poder nosotros tener un gran cuidado. La definición esta que tenemos acá, hay muchas definiciones, pero es la que me parece más concreta en el sentido de que ya nos rige de todo. Que sistematizamos, recogemos datos, ordenamos, representación de los datos referentes a los fenómenos que representan variabilidad y certidumbre para su estudio metódico con el objeto de deducir las leyes que rigen estos fenómenos y poder hacer previsiones sobre los mismos, tomar decisiones u objetos o conclusiones. Ya con esta definición me deja claramente lo que es todo lo que es estadística, porque inicio recolectar datos, recolectar información, en este caso relevante. Al final yo voy a tener la habilidad sobre poder dar una conclusión breve y posible de lo que yo comprendo, ¿sí? De la temática. Entonces, vamos a ver lo que son las variables cualitativas. Cuando estamos hablando de variables cualitativas, les menciono de que la mayoría de docentes se enfoca solo en esto, ¿sí? ¿Cuáles son las variables cualitativas? Se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Por ejemplo, la cualitativa nominal no admite orden. Por ejemplo, le preguntan a usted, ¿cuál es su estado civil? ¿Casado? ¿Soltero? En este caso, la mayoría, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en este caso? No hay un orden, ¿verdad? A usted le preguntan, bueno, a la mayoría va a ir soltero.
Si alguien es casado, será casado, si no, o viudo en este caso, pero no hay un orden específico, ¿verdad? Le van a preguntar, no dirá usted, casado, si me dicen casado, va a decir 2, 1, no. Ya usted automáticamente va a decir, su palabra es estado soltero, o soltera en este caso. Color preferido, no todos tenemos la preferencia por el mismo color, puede ser que sea, en este caso, azul, verde, amarillo, cualquier color en este caso, ¿sí? Que usted necesite conveniente. Tenemos ahora lo que es una cualitativa ordinal. Ejemplo, notas de examen. Esa ya es una de carácter cualitativo y es en este caso ordinal, ¿verdad? Una nota puede ser excelente, como lo toman algunos, muy bueno, bueno, regular, en este caso una rúbrica de evaluación, ¿verdad? Que no le define en sí, solo está diciendo las notas, ¿verdad? Cómo pueden ir clasificadas en esos estados. Algunos le ponen, por ejemplo, en conducta, excelente. En este caso, ¿verdad? Valores, no sé qué, excelente en esta cosita, ¿verdad? Así le asignan unas notas en este caso, ¿sí? Ahora, si lo vemos en el ámbito nuestro, en la variable cuantitativa, que es lo que nosotros, es lo que sí vamos a desarrollar de verdad, se llama variable cuantitativa, se expresa mediante un número que se pueden realizar operaciones en ella. Esto es lo más primordial para nosotros. Lo anterior, como le digo, si el docente no le gustan mucho los números, se va a ir por la parte cualitativa. En el caso nuestro, todos los trabajos van en un enfoque cuantitativo porque se pretende en este caso, ¿verdad? Que el que le siga dando las investigaciones sea numéricamente. Tenemos la cuantitativa discreta. Aquí vamos a tener mucho cuidado. Mire, cuando estamos hablando de algo discreto, toma un número finito de valores. Recuerde bien algo acá. Matemática decía una cosa finito e infinito una cosa. Aquí hay que tener cuidado. Estadística, cuando usted busque un término, búsquelo meramente en estadística. Si usted lo busca general en matemática, le puede confundir. Usted búsquelo ya en estadística, con terminología estadística. Porque algunas cositas tienen un poco de cambio. ¿Sí? Algunas palabras que usted conocía en matemática de una manera, en estadística las define de otra manera. Por eso cuando busque algo, trate la manera de limitarse a estadística. Dice, toma número finito de valores. Y tenemos ahí la edad. Cuando usted le preguntan la edad, usted exclusivamente dice, tengo 17 años, tengo 18, tengo 19, un decir hasta ahí. ¿Qué pasa? No creo que usted diga, bueno, fíjate que yo tengo 17 años y medio. Eso es un poco que no tiene mucho sentido, ¿verdad? 17 años y medio. Puede decir, fíjate que yo tengo 17 años, 10 meses, 8 días. Esa es una información que no, ¿verdad? Nosotros tenemos 17 años y hasta ahí nos limitamos. Pero ¿qué pasa a veces, digamos, por eso, bueno, pero ¿qué pasa con los deportistas y todo eso? Que dice, anotó un gol a los 17 años, tantos días. Bueno, pero ahí nada más es una parte de una estadística que ellos necesitan de determinar, ¿verdad? Para la edad, por ejemplo, de registro de anotadores de goles. Pero en el caso, usted se fija, hasta las personas mayores de edad le dicen a usted, ¿cuánto le dicen a usted la persona? Bueno, ¿cuántos años tiene? Dice que yo tengo 72 años, ya entrando a los 73. No le dice, ¿verdad? En este caso, dice que tengo 72 y medio, sino que le dice 72 años ya entrando a los 73. Digamos, puede ser que esté próximo a entrar a esa edad, pero la persona ya no le va a decir, ¿verdad? Le habla siempre en cantidades enteras, ¿sí? No le está diciendo 72 y medio, 72 años, 10 meses, sino que ya le está hablando de una cantidad en concreto que es un número entero. Por ejemplo, el número de hermanos. Usted va a decir en los hermanos, fíjate que yo tengo 10 hermanos, tengo 5, tengo 2 o tengo 0. No va a decir, ¿verdad? Yo tengo 3 hermanos y medio. Tal vez puede ser que algunos sea pequeñito, ¿verdad? Pero no implica, él ya cuenta como uno, ¿sí? Tiene que ser exactamente el número de hermanos. Aquí no tiene que ver estatura usted, nada de eso, ni color, sino que tiene que ser exactamente la información que le proporcionen, ¿sí? Edad, Que diga, tomar como números enteros. sí, correcto, números enteros, recuerde, variable cuantitativa discreta, estamos hablando de un número entero, ¿sí? Solo entero. Usted va a tener esa idea, ¿por qué? Mire, nosotros recuerde, a usted que le interesa solo cuantitativo. ¿Por qué me interesa? Mire, cuando veamos la cuantitativa discreta, se les van a dar tic cuáles son los gráficos que le corresponden a ella, ¿sí? Cuando estemos hablando de una variable cuantitativa continua, toma un número infinito de valores. Mire, recuerde, infinito, hay que tener mucho cuidado con esa palabra. Matemáticamente infinito para usted que era algo extenso, ¿verdad? Que no tenía fin. Pero ¿qué pasa en estadística? Dice,
Ya en este caso, tiempo que gasta en recorrer los 400 metros planos. Usted ha visto, por ejemplo, tal vez no todos veamos, somos fanáticos al atletismo, pero usted cuando le cuentan el tiempo, por ejemplo, en 100 metros planos, ¿cuánto es el tiempo estipulado que hay? 9,58 segundos, ¿verdad? Es lo cronometrado que está, el registro más alto. El de los 200 metros, ¿cuántos son? 19,81 segundos, perdón. Eso es lo que se tiene estipulado, o sea que ya lleva una parte que decimal, ¿sí? El peso de un balón, ¿cómo lo determina el peso de un balón usted? Ahí varía, ¿verdad? El peso puede ir usted, pero ya estamos hablando de una parte que lleva parte decimal. Entonces vamos a tener un gran cuidado con esa parte. Mire, cuando sea discreto, algo entero, un número entero en sí. Pero ¿qué me interesa mucho? La parte que usted va a ver qué tipo de gráfica va a aplicar. Bueno, en la continua, recuerde, van a haber decimales. Si usted los quiere evitar, solo va a fijarse bien cuántos decimales posee y lo va a multiplicar por esa cantidad, porque a veces necesitamos evitar los decimales, ¿verdad? Porque los decimales tienden a confundirnos, ¿sí? Entonces, para evitar la parte decimal, si nos sale algún problema, ya vamos a ver más adelante, cuando vayamos desarrollando ejercicios, qué podemos hacer para evitar esa parte decimal. Pero yo voy a tener la noción, esta parte era continua, pero yo la pasé a una entera. Entonces, usted ya va a tener la noción intuitiva de que ese cambio que hizo para allá. Entonces, vamos a hacer ese cambio en el sentido de que para favorecernos, ¿verdad? En la parte tabulativa, mire, es que la parte tabulativa, la recomendación mía es que si usted tiene decimal, busque la manera de llevarla entero, para que no. Porque el decimal, el problema es que le va a generar una gran confusión a la hora de estar tabulando, ¿sí? Pueden ser 15 datos, pero esos 15 datos cuando son decimales a veces hasta uno se satura tanto, pero es lo que tiene estadística, mire. Lo hace a uno llegar al extremo, pero si tenemos la habilidad nosotros desde ya desarrollar eso, de evitar esa parte decimal, podemos evitarla. ¿Cómo? Si llevo 2 decimales, multiplico por 100. Si llevo un decimal, multiplico por 10. Si, por ejemplo, el docente es algo chistoso y le pone 3 decimales, yo te multiplico por 1000 y me sale mejor tener cantidades grandes, pero que son cantidades enteras, porque la parte decimal es una parte trampa en matemática, en estadística, perdón. La mayoría de veces usa esa parte para un desliz. Si usted no le explicaron esa parte que lo puede transformar, ahí se mete en un lío. Usted lo sigue trabajando con decimales, pero decimales implica mucho, en este caso, error, porque a veces uno, si no tiene, en este caso, una noción, completamente está cometiendo un error muy grave. En este caso, al resolverlo, ¿verdad? Porque usted lo puede resolver bien. Todo, no sé, yo no dudo en eso, pero el detalle es que a veces un decimal que no lo tomó en cuenta mucho, ahí se fue, ¿no? Porque no es lo mismo contar entero que decimal. Vamos a tener esa habilidad nosotros a medida que vayamos avanzando. Pero es de tener cuidado. Variable cuantitativa es la que me interesa a mí, que es algo que representa un número. Dentro de ellas están las discretas y están las continuas, que es la que yo pretendo, en este caso, desarrollar, ¿verdad? En cada uno de ustedes para que ustedes tengan la noción a partir de la otra clase desde ya. Vamos a empezar de un solo, con ejercicios, dentro de los cuales primeramente lo que me va a interesar es que usted sepa ordenar. Estadísticamente, usted tiene que ser ordenado. Si usted ordena los ejercicios, mire, si le dan una serie de 10 números desordenados, primer lugar usted va a hacer ordenarlo en orden ascendente o en orden descendente. Si usted no lo ordena, se va a ver un lío. ¿Por qué? Si el problema le pide mediana, la mediana le exige orden. Por eso, bueno, si me pide la media, no necesito orden. La media solo voy a sumar los 10 números, divido entre 10 y tengo la media. Correcto, tiene razón. Pero la mediana, si usted no lo ordena, le va a dar un gran problema porque necesita ordenarlo, ya sea ascendente o descendentemente, y a partir de ahí usted ya va a tener, en este caso, la mediana. ¿Qué representa? La mediana representa el valor central de una serie de datos. Si usted no lo ordenó, usted pues, tengo 10 números y no lo ordenó, voy a agarrar los del centro. Pero del centro puede ser que si usted los ordenó eran los extremos, entonces ya está cometiendo un gran lío y el problema lo tiene mal. Desde primer lugar acá, ordenar, mire. Los datos que vamos a trabajar nosotros no van a ser datos exageradamente grandes, sino que van a ser datos un poco manipulables, como les digo. Ya en una tarea se le va a dejar tal vez un ejercicio. Van a haber veces que solo uno le va a dejar, pero van a ver ustedes por qué. Porque a medida van a ir avanzando, pero es necesario de que los datos, ¿verdad? Cuando los tengan, sepan ustedes qué es lo que se puede hacer con ellos. Mire, la primera semana, por ejemplo, puedo decir, apenita, ¿verdad? 2 columnas. La siguiente semana le agrego otras 2. La siguiente otras 2 y la siguiente otras 2. O sea que la tabla esa que empezó desde el inicio, pequeñita, se le va a ir creciendo, creciendo y creciendo hasta llegar a una parte en la cual que vamos a obtener se llama el coeficiente de variación.
Hasta ahí yo concluyo con las tablas, pero esa tabla a medida vamos avanzando cada semana o cada, en este caso, si es posible, va a ir incrementando las columnas. Entonces, desde ya, desde un inicio, cuando estemos desarrollando los ejercicios, si usted tiene duda y no hay problema, puede usar el micrófono como hace el compañero acá, ¿verdad? Iván, que a veces él, es necesario preguntar. Si nosotros no preguntamos, como, mire, los ejercicios, la parte teórica, como le digo, a veces es un poco así, ¿verdad? Pero los ejercicios, cualquier duda, pregunte, porque si usted se va acumulando, mire, estadística es traicionera. Si usted deja que todas esas dudas se le vayan acumulando, después déjeme decirle que va a ser complicado poder aclararle algo, porque tiene que ser desde, digamos, desde la clase del martes que llevemos la noción para allá, el orden. Si usted no pregunta desde un inicio, ahí nos estamos metiendo en un grave lío en el cual nosotros más adelante vamos a querer salir de él, pero si lo hemos dejado que se lo vaya creciendo de problemas, ya va a estar demasiado complicado. Entonces, cualquier cosita, por sencilla que usted vea, digamos, fíjeme que me da pena preguntar, ¿qué van a decir los demás compañeros? Usted que no le interese eso, usted pregunte, porque a partir de la otra semana, cuando empecemos con la resolución de ejercicio, llevamos un orden establecido dentro del cual usted puede interferir, no hay ningún problema, pregunte todo lo que sea necesario, porque ya va a ser una parte iterativa dentro de la cual vamos a empezar con datos cualitativos y cuantitativos, como le digo, de cualitativo no me interesa mucho, pero me interesa que lo conozca por si acaso, ¿verdad? Le dejaran un trabajo objetivo para que vea usted cómo se clasifica. Va a parte más cuantitativa a nosotros, pero no es malo ver un poco de cualitativo para que usted tenga la idea. Bueno, ¿y por qué no te explicó lo cuantitativo aquel? Si tiene que haberte explicado esta parte. Por eso vamos a ver un poquito de los dos, pero va a ser más cuantitativo. Lo cualitativo solo es al inicio para que vean ustedes cómo lo pueden tabular y todo eso, ¿sí? Entonces, vamos a tener ese gran cuidado porque, ¿qué? A partir de la otra semana empezamos con la estadística descriptiva. Que la estadística descriptiva es lo que primero que se trata. Sistematizar, recolectar, organizar y tabular. Esa es la parte de la estadística descriptiva. Dice conjunto de técnicas y métodos que son usados para recolectar, organizar y representar en forma de tabla, gráficas, información numérica. También se incluye aquí el cálculo de medias estadísticas, descentrabilidad y variabilidad. Cuando, cuando estamos hablando de una medida de tendencia central, estamos hablando de la media aritmética, la mediana y la moda. Esas tres son medidas de tendencia central. Después, ¿qué sigue? Siguen las medidas de posición, que son muy primordiales para saber ubicar en este caso algún dato específico en sí. ¿Cuáles son? Los cuartiles, los deciles y los percentiles. Recordar algo, la media aritmética en la medida de tendencia central representa el promedio, ¿verdad? La media aritmética es el promedio de los datos en sí, en este caso. ¿Qué representa la mediana? Representa en este caso un valor, en este caso, central de los datos, ¿verdad? En este caso, cuando usted tiene una mediana, si los, mire, vamos a ver dos tipos de datos. Datos, en este caso, agrupados. ¿Cuáles son los datos agrupados? Los que nos van a dar en una tabla. ¿Cuáles son los datos en este caso simples? Los datos simples son aquella serie de datos desordenados en los cuales a usted le dice, bueno, con esta serie de datos que le pide que construya una tabla, eso se le conoce como datos simples, ¿sí? Y datos agrupados ya le van a dar la tabla, pero en este caso ustedes van a aprender a construir la tabla también, no necesariamente les va a la tabla, sino que la tabla les va a dar ya cuando lleguen a la parte de gráfica, ¿verdad? Se les va a dar la tabla y usted empieza a graficar. Pero en este caso lo que pretendo es que usted, esos datos simples, usted los lleve a datos agrupados, ¿sí? Entonces, bajo esa condición es la estadística descriptiva. Luego, sigue, mire, las medidas de posición. ¿Cuáles son? Los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles, ¿cuánto equivale? Mire, dentro del 100% los cuartiles se dividen en 4 partes, ¿sí? Cuartiles, por eso dice se divide en 4 partes. Estamos hablando de los deciles. Los deciles se dividen en 10 partes. Significa esto sería significa que sería 10 partes, ¿verdad? Entre 100 en este caso sería el decil 1 sería el 10, ¿verdad? El decil 2, el 20, el 3, el 30, el 4, el 40. Ahora, ¿cuáles son los percentiles? Los percentiles se dividen en 100 partes iguales. ¿Qué significa? Que cada uno, el percentil 1 es 1, percentil 2, 2. Y así son medidas de posición que a medida ustedes van a ir avanzando, vamos a ir viendo problemas en los cuales le van a ir, bueno, determíneme el percentil tal, el cuartil tal. Y así sucesivamente usted ya va a ir teniendo una idea clara de lo que se pretende dar a conocer con respecto a las medidas, en este caso, de posición. Ahora bien,
Hay otra medida que se llama medida de dispersión o de variabilidad que tenemos acá. Mire, las medidas de dispersión o variabilidad son, en este caso, la desviación media, que son las más claras, la desviación típica, la varianza y el coeficiente de variación. Aparece el rango por ahí, ¿verdad? Pero el rango es nada más que el rango es el dato mayor menos el dato menor. Ahí no hay mucho problema. Lo más primordial son la varianza y la desviación típica y el coeficiente, porque ahí usted tiene que interpretar lo que encontró, ¿sí? Esas tres partes, ¿por qué me interesa mucho? Porque eso lo va a llevar arrastrado para la estadística inferencial, que es lo que continúa después de la descriptiva. Después de pasar el procesito de la unidad 2, que va a resultar un poco escabroso el camino, porque es probabilidad, y probabilidad, déjeme decirle que no es complicado. Lo que pasa es que a veces la lógica depende de cómo la tengamos cada uno de nosotros, ahí nos podemos entretener un poquito, ¿sí? Pero la parte de estadística, esa probabilidad no es complicado. Lo que pasa es que la lógica, cómo la tenga desarrollada usted en ese sentido. Tenemos por acá un ejemplo. El entrenador de un equipo de fútbol desea establecer el promedio de goles de su equipo en un tiempo determinado. Esa ya sería una parte de estadística descriptiva, ¿sí? Estamos hablando de un promedio, ¿verdad? De goles, dice, ya no está hablando de una parte descriptiva. Ahora bien, en la parte inferencial, si usted desarrolla bien esto, mire, ¿qué es lo que necesita la inferencial de usted? Que usted sepa sacar la media. Ay, la media es fácil usted. Pero a veces hay una, le hago por experiencia, hay algunos que se les olvida, por ejemplo, lo vieron en la unidad 1, ¿verdad? Y lo vuelve a ver en la unidad 4, ya se le ha olvidado cómo sacarla. Vaya, la media no hay problema. En lo que le da problema es en la desviación típica. Nosotros vamos a trabajar con muestras, ¿sí? Y con poblaciones. Ahí van a tener un gran cuidadito nada más en saber cuándo es la desviación típica, le diga si es muestral o si es poblacional. Entonces, la estadística inferencial, conjunto de técnicas y métodos que son usados para sacar conclusiones generales acerca de una población usando datos de una muestra tomada de ella. Dije conjunto de técnicas y métodos que son usados para sacar conclusiones. Significa de que usted, a partir, mire, no necesariamente, bueno, y me voy a ser crítico, pero opinando acá, no, va a depender a medida usted desarrolle, en este caso, en la última unidad, se le van a proporcionar tres tipos de conclusiones con las cuales usted puede concluir su problema. Entonces, ya va a tener una idea, se acepta la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, ya se le van a dar opciones, pero va a depender del planteamiento que esa medida usted lo va a desarrollar por allá, pero ya desde un instante, como le digo, la estadística descriptiva, si usted la domina, la inferencial no le va a dar ningún problema, ¿sí? La parte inferencial es mejor todavía que la descriptiva para mí, porque en la parte inferencial ya se le va a proporcionar todo. Solo lo que me va a interesar a mí es que usted sepa identificar cuál es la media poblacional y cuál es la media muestral. Eso es todo nada más para tener ese gran cuidadito. Si usted, por ejemplo, la descriptiva es muy primordial en el sentido de que le va a enseñar a sacar la media, mediana, moda, cuartiles, deciles, percentiles, desviación media, desviación típica, todo eso. Si usted desarrolla todas esas competencias, ¿cómo sacar? Mire, solo son formulitas nada más. ¿Qué es lo que va a tener cuidado aquí? Uso de calculadora. Celular, yo no sé muy bien, pero yo celular no confío mucho porque a veces le hace sus jugadas a uno ahí que lo hace ver mal a uno, ¿sí? Entonces, yo celular no soy muy enfático, digamos, en recomendarlo porque algunos dicen, bueno, tengo un buen celular y todo. Yo tuve un estudiante que tenía en ese tiempo, ¿verdad? Que estaba estudiando hace 2 años, tenía buen celular, de los mejores que había, pero le hizo la jugada en un parcial que ese, de verdad lo decepcionó tanto, no sé qué le pasó. Todo el tiempo en las clases, mire, estuvo original, original. Y casualidad que en el parcial le viene a hacer la jugada que yo la verdad no comprendí cómo fue yo creo que ya el celular no sé qué le pasó, la verdad, pero no es muy confiable. Una calculadora, a ser posible, es más recomendable para ir tabulando, porque por la memoria que tiene, ¿verdad? Usted lo puede ir guardando las cositas. En un celular a veces no. Yo no sé qué le pasó esa vez, todo lo trabajaba bien con la parte teoría límite, ya en el parcial le daba otros datos que ni por cerca, ni al comprobarlo, de verdad que no sé qué le pasó, la verdad, se le saturó quizás de tanto. Entonces, una calculadora, datos no van a ser tan complejos como le digo. Por ejemplo, aquí tenemos un trabajo de estadística inferencial. Mire, un profesor investigador estudia el efecto que provoca el método de enseñanza personalizado sobre el rendimiento del estudiante. Bueno, primeramente usted tiene que tener un gran cuidado cuáles son los métodos. Está el método fonético, que es uno de los métodos que utilizan para la enseñanza cuando es en presencial, ¿verdad? Y está el método también, no me recuerdo cómo se llama el otro método, pero que son dos métodos que son los que utilizan. Vaya, lo que se pretende acá es
que usted va a verificar cuál es más conveniente en este caso, algo, ¿verdad? Usted crea, ¿será conveniente el nivel, digamos, por decirlo? Si la enseñanza que está dando de manera virtual, usted puede decir, bueno, será conveniente que lo haga de esta manera o podría ser que sea de esta manera. O sea que ya empieza usted a ver, a dar una posible solución de cómo puede ser, digamos, yo recomiendo que sea de esta manera. Ya usted ya está teniendo una parte inferencial, interfiriendo en este aspecto, en el sentido de que usted ya está diciendo, pues puede ser que sea de esta manera o puede ser que funcione el método tradicional, ¿verdad? Ahora recuerde, como estamos en el desarrollo, ¿verdad? De cada una de las capacidades de ustedes, todo, ¿verdad? Algunos dirán, bueno, que a mí me cuesta y todo, pero es que recuerde, no todos aprendemos de la misma manera, como se dice, ¿sí? Los aprendizajes, los estilos de aprendizaje, cada quien los tiene diferentes. ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje? Estilos de aprendizaje está, por ejemplo, el visual, ¿verdad? En aquel en que la persona ve una cosa y tiene una memoria, ¡boom!, se le quedó. Está también el auditivo, ¿verdad? Que algunos a veces, si no es la bulla, digamos, que tienen allí, no estudian bien, digamos, tienen que tener un musicón, si es posible, para poder estar concentrados. Si no tienen eso, estén estudiando y es por gusto, están perdiendo el tiempo. ¿Sí? Entonces, hay que tener en este caso, conocer en este caso cuál es la habilidad que tenemos cada uno. La poseemos cada quien. El problema es que nosotros a veces no nos limitamos, ¿sí? Recuerde, hay aprendizaje visual, hay aprendizaje auditivo y hay, en este caso, el kinestésico. En el kinestésico ya es un poco más, ya abarca bastante todo eso de los dos anteriores, ¿sí? Pero es que cada quien hay que tener, en este caso, ¿verdad? Tener esa habilidad cada quien, ¿sí? No todos aprendemos de la misma manera, pero podemos, en este caso, de la materia y todo, ¿verdad? Vamos a tratar la manera tal vez de poder potenciar esa parte de cada uno. Así que como le digo, dudas que usted tenga, no dude en realizarlas. Si la confianza la tiene con el compañero que la entendió, no hay problema, la consulta ahí. La idea primordial es que el curso se desarrolle de la mejor manera. Ahorita ya no te dejo lo bla bla, pero espere la otra semana y empiezan los ejercicios que ahí ya no lo puedo dejar ni opinar porque cuando empezamos a hacer ejercicio ya sigue la secuencia, si solo ejercicio, ahorita porque solo estamos parte teórica, ¿verdad? Ahora bien, esto me interesa mucho aclararlo porque necesitamos nosotros, cada uno de nosotros ya ir adquiriendo un orden, ¿verdad? En el sentido de que las tareas, como les digo, que se les van a estar proporcionando, ya llevan una ponderación. Recuerde, hay una actividad, esa actividad usted resuélvala sin ninguna atadura en el sentido de que usted la va a resolver a conciencia. Es una actividad que solo me permite determinar hasta dónde da usted. Si tiene conocimiento de la materia, muy bien. Si no los posee, no hay problema. ¿Qué problema habría? No, no hay ningún problema. Me interesa a mí determinar hasta dónde están ustedes con las bases de estadística. ¿Por qué? Porque como les digo, si usted estudia en una institución pública, a veces no se lleva un orden, ¿verdad? En una institución pública, allá le dan de un solo, dice matemática, en matemática le meten estadística, le ponen hasta en matemática, digamos, estadística, lo que es el área matemática, uno digamos ciencias naturales, ¿verdad? Es que usted ya aquí en la universidad más ordenadito, se divide en biología, está física y está química, ya no una sola combinación que le hacían de las tres ramas de un solo. Entonces, aquí en la parte de la universidad es un poco más ordenado, entonces lo que pretendemos es que usted tenga un conocimiento previo, no necesariamente, ¿verdad? Si lo posee muy bien y si no, no hay problema. Entonces, lo que me interesa ahí, y alguno puede decir, bueno, yo salir súper mal o voy a salir mal, no lo hago, mejor hágalo. Para que yo tenga una idea ya para empezar el día martes. Hazme el día martes. Bueno, voy a empezar con un ejercicio más o menos ya, pero si veo que no los posee, ya empezaría con un problema más relax y así vamos a ir, miércoles, perdón, martes, digo, vamos a ir aumentando en este caso las competencias de cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque a veces me interesa saber hasta qué grado están ustedes. Ya matemática, recuerde, no lo va a aplicar mucho acá, solo va a aplicar para funciones, matemática es poco lo que va a aplicar acá, pero estadística, ya necesitamos tener un conocimiento de cada uno de ustedes cómo anda, ¿sí? Digamos, no, voy a seleccionar al azar, no, yo lo voy a ver nada más, en esta pregunta falló, tengo que ver cómo fortalezco, porque ahí van preguntas de media, mediana y moda, por ejemplo, entonces yo ver, en la media tengo que tener mucho cuidado, en la mediana mucho cuidado, en el cuartil mucho cuidado, o sea que yo voy a tener una idea desde ya en qué parte puedo ver que usted no conoce mucho de la, ¿sí? Si no conoce, usted conteste allí, no importa. La va a dejar en blanco, no conteste porque no la va a pasar, no la va a dejar pasar en este caso el, el intento que hizo, ¿sí? Conteste lo que usted considere necesario para que así yo pueda tener una noción el día miércoles, como le digo,
va a ser meramente resolución de ejercicios ya va a ser poco lo que va a estar hablando ya, solo van a hacer ejercicios. Y por acá, ¿verdad? A medida de lo poquito que se ha visto, usted puede determinar esto, ¿verdad? Y lo puede contestar ahí en la comodidad, ¿verdad? Y todo eso, de su hogar ahí, de esos ejercicios nada más solo es, por decir así. Y tenemos escala nominal, ¿verdad? Que en este caso ya es una clasificación un poco más ordenada, pero que vale la pena aclarar, ¿sí? Que escala nominal consiste en asignar números, objetos, sujetos u observaciones de su clasificación. Los datos que contiene solo son sugerencias de ocurrencia en cada clase o categoría de variables sujetas a estudio. Solo son indicadores de presencia o ausencia de características de estudio. Cuando se hace uso de la escala nominal para describir alguna propiedad de los objetos, no se tiene en cuenta magnitud con que dicha propiedad es poseída por cada una de las categorías. Por ejemplo, utilizamos la escala nominal al clasificar el grupo de personas de acuerdo a la variable sexo, en masculino o femenino, o de acuerdo a la religión a la que pertenece. Entonces, esa es una escala nominal, ¿verdad? Es una clasificación, en este caso, ya sea, si usted observa, cuando estamos viendo en este caso, si estamos hablando de una variable en este caso, ¿verdad? Es cualitativa, ¿verdad? Porque en este caso usted le pregunta, masculino o femenino, o religión católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová, entre otras. No le dicen sí, si sos religioso sos el número 3, si sos mormón sos el número 5, no. Ya usted tiene que, se limita a contestar exclusivamente a lo que le proporcionan acá. Y tenemos acá la ordinal. Estas escalas de medición tienen las características de más de un indicador de orden. Con la escala ordinal, al tener en cuenta la magnitud con que es poseída la característica objeto con medida, se incrementa el análisis de dicha característica poblacional. Por lo tanto, al usar las escalas ordinales, no solo nos interesa, en este caso, conocer lo que son idénticos. Bueno, estaba viendo un mensaje, no había percatado, ¿verdad? Dice, para los que hemos trabajado mucho con ejercicios de gráfica, ¿qué nos recomienda? Mire, el programa GeoGebra para graficar es muy bueno, pero el detalle es que no le brinda la herramienta gráfico circular o de pastel que le llaman ustedes. El otro que podemos observar nosotros es, por ejemplo, Excel, ¿verdad? Que Excel sí le brinda, es un poco más manipulable. GeoGebra, para mí, ¿verdad? En el ámbito matemático es el que más, no sé, Excel, yo, la verdad, mire, a mí si me dicen ustedes, elabórenme algo en Excel, soy pésimo. Pero en otro programa, sí, solo en Excel, nunca me he familiarizado con Excel, pero en Excel he observado nada más que algunos compañeros trabajan allí y sí elabora todo tipo de gráficos. El GeoGebra es muy completo, le elabora cualquier gráfico menos el gráfico de pastel. Cualquier gráfico, usted le diga, un histograma se lo hace en un momento ahí, solo le ingresa, arrastra todos los datos ahí automáticamente y nada más le da la opción, quiero un histograma, quiero un polígono, quiero una ojiva, automáticamente un gráfico de línea, un gráfico de barra, Y pero un gráfico de pastel no. Ajá. Así que pregunta. entonces, la otra clase veríamos ejercicios de la aplicación de medidas de tendencia central. Veríamos ejercicios, digamos, ordenación de datos, por ejemplo, datos cualitativos y cuantitativos. Veríamos desde esa parte. Ajá, sería, por ejemplo, usted busque datos cualitativos, por ejemplo, puede ser ahorita, digamos, un ejercicio. Se entrevistó a 10 personas y se obtuvieron los datos siguientes a la religión que pertenecían, católico, evangélico, todo eso. Allí ya está hablando de datos cualitativos. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer usted? Ordenarlos en una tablita para ver y vamos a empezar a sacar frecuencias. Católicos eran 5, la frecuencia es 5. Evangélicos eran 3, le ponemos 3 por acá. Digamos otra religión, mormón eran 2 y lo pone por acá. Entonces, vamos a empezar ya a armar las tablitas, la otra clase. Y vamos a ver datos cuantitativos. Datos cuantitativos.
Bueno, y datos cuantitativos ya sería en este caso hablar de números, ¿verdad? Por ejemplo, la estatura de persona, la edad, por ejemplo, digamos, se pasó una encuesta, entrevistó a 10 estudiantes del grupo de estadística y obtuvimos los datos siguientes y ya los ponemos en este caso, que sería en este caso, 17 años hay 5, 18 años hay 3 y 19 hay 2. Ya vamos a empezar a clasificar de esa manera. Y después de esa, la siguiente sesión del viernes ya empezamos a ver cuando los datos son menores que 50, qué fórmula voy a aplicar. Cuando son mayores que 50, qué formulita voy a aplicar, que vamos a tener mucho cuidado a la hora de aplicar. Si es de 50, vamos a ver una fórmula y si es de, ya vamos a ir incrementándole, ¿sí? Y ahí tenemos en este caso las escalas, ¿verdad? Ejemplos, escala de intervalo, tenemos ahí calificaciones, estaturas, ingresos y escalas de razón o de proporción, inteligencia y temperatura. Que la inteligencia en este caso se mide en este caso, ¿verdad? O la temperatura, por ejemplo, va en grados centígrados, depende del lugar, ¿verdad? Aquí es grados centígrados, en otros lados está en escala Fahrenheit en Estados Unidos, por ejemplo, Inglaterra en Kelvin, pero en este caso varía, depende, estas son escalas. Estas definiciones nada más vamos a ir más adelante potenciando a medida vayamos avanzando en la asignatura. Ahora bien, hemos tratado la manera, ¿verdad?, de aclarar un poco cada una de estas cuestiones, ya con la finalidad de que el día martes ya no, el día miércoles, perdón, ya sería meramente ejercicio práctico sobre cómo empezar a construir las tablas. Pues irte, pues ya, pero ¿cómo las construimos? Primeramente tenemos que ordenarlo, ¿sí? Ya por curiosidad usted puede ver, ya, voy a empezar ya la siguiente sesión, ya empezamos a construir tablas de distribución de frecuencias, ¿sí? Eso empezamos a construir. Vamos a empezar primeramente con lo sencillo. La primera columna donde va a ir clasificada, en este caso, la información, y la segunda donde ya empezamos a ver la frecuencia. A medida vamos avanzando, le agregamos la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, y a medida si vamos al punto medio, luego del punto medio venimos con cada uno el punto medio menos la media, que ya vamos a ver para qué nos va a servir, el punto medio menos la media al cuadrado, que también ya vamos a ver para qué nos va a servir. O sea que ya esta tabla va a empezar a incrementarse. A medida vamos avanzando clase por clase, esta tablita va a ir incrementando. Cualquier duda que usted tenga, ¿verdad? Con respecto al desarrollo, usted la puede hacer, porque el detalle es que si la vamos dejando, se me va acumulando aquello y después para tratar la manera de aclararle eso se va a volver muy complejo, ¿sí? Y a partir de ahí, cuando ya nosotros sepamos lo que es todo lo que es tabla, nos vamos a ir a la parte gráfica, que en la parte gráfica solo va a ser una media inducción porque usted ya va a tener todos los datos, los va a extraer y los va a ir a graficar, ¿sí? El orden nada más, como le digo, si usted es bien ordenado, diga, bueno, ¿y por qué se saltó este tema? ¿Le tuvo miedo? No, no es eso. El detalle es que yo veo conveniente que veamos la parte tabulativa primero y después la parte gráfica, ¿verdad? Porque algunos siempre revisan el generalidad de, bueno, decir, iba a la parte gráfica, no sé qué pasó porque yo este salto, pero para mí me interesa más esa parte tabulativa para que usted ya cuando tenga la tabla completamente no le va a dar ningún problema, ¿sí? Entonces, básicamente nos quedamos por acá. Ya el tiempo ya menos de un minuto, según dice ahí, y nos vemos el día miércoles ya con el proceso resolutivo de ejercicio. Ahora, solo resuelvo, por favor, esa evaluación diagnóstica, que no le preocupe la nota. A mí no me interesa eso, sino que me interesa saber es un parámetro para ver de dónde arranco, ¿sí? Entonces nos quedamos por acá, pasen buen día, cuídense y estamos en la próxima, el día miércoles, ¿verdad?